para poder comprender cómo aplicar la metodología de Thyssen. En primer lugar, indicar que se deben unir los pluviómetros adyacentes con líneas rectas, ¿sí? Adyacentes con líneas rectas, ¿sí? Vamos a tratar de unir por medio de una línea recta todas las estaciones meteorológicas para formar triángulos lo más regulares posibles. Esta es otra pregunta de examen. ¿Qué significa un triángulo regular? Pues aquel triángulo que tiende a ser casi un triángulo equilátero, es decir, que sus tres lados tienen la misma longitud. Esto no siempre se puede alcanzar. Aquí en este mismo esquema pueden ustedes observar este último triángulo que está acá abajo. Es muy desigual al resto de triángulos, pero sencillamente así resultó en el esquema o en el mapa topográfico. Número 2. Se deben trazar mediatrices a las líneas que unen los pluviómetros, recordando que una mediatriz es una línea recta perpendicular a un segmento de recta que parte de su punto medio. Por ejemplo, observen por favor la recta que une E2 con E4. La mediatriz, aquí dice, es una línea recta perpendicular, que significa que la corta perpendicularmente, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con esta recta. Entonces, definitivamente, la mediatriz de esa recta debería ser esta que está acá. Y la de esta otra línea debería ser esta. Y la de esta otra línea, pues debería ser otra que viene por acá, etcétera. ¿Sí? Como las figuras formadas son triángulos, pues las mediatrices se encuentran en un punto dentro de la misma. Aquí se pueden ustedes observar que si esta es la mediatriz de E2 y E4, y esta otra que está acá, observen el cursor por favor, si esta otra es la mediatriz entre E2 y E3, pues en algún momento se van a intersectar estas dos mediatrices. Y ustedes pueden observar aquí que justamente la intersección de dos mediatrices forman el vértice de un nuevo polígono. A eso se refiere el paso número 3. Se pueden prolongar las mediatrices de manera indefinida, preferiblemente hacia los límites de la cuenca. Ustedes observan que esta línea todavía falta que llegue a la divisoria de aguas o al parteaguas, por lo tanto la mediatriz yo la puedo extender imaginariamente, pero en la misma dirección, hasta las afueras de los límites de la cuenca hidrográfica. Número 4. Se calcula el área formada por estas mediatrices, o lo que es lo mismo, se calculan las áreas de estos polígonos que van a ser las zonas de influencia. Y por último, se aplica la fórmula para el cálculo de la precipitación media por el método de los polígonos de Thyssen. ¿Cuál es esa fórmula? Pues esta que aparece en pantalla, donde D mayúscula es igual a la sumatoria de I, que es A sub I multiplicado por D sub I dividido A. A ver, expliquemos esto de una manera más amigable, más sencilla. ¿Qué significa esto? La D mayúscula es la altura de la precipitación media expresada en milímetros. Recordemos que lo que estamos calculando es la lluvia, la cantidad de lluvia que cae en un territorio. Y lo dijimos en la clase anterior, que un pluviómetro brinda lecturas en milímetros. Y sabemos perfectamente bien que un milímetro, pues es una unidad de medida de altura. Como pueden ser el metro, el kilómetro, pueden ser alturas también, distancias o alturas. Entonces, estamos calculando aquí en la fórmula D mayúscula que representa altura de la precipitación media expresado en milímetros. A sub I, pues es el área
de la zona de influencia donde está esa estación meteorológica y como es área, pues está expresado en kilómetros cuadrados, porque es una superficie, ¿sí? No puede ser una expresión lineal como kilómetros porque el área no es distancia, ¿verdad? Entonces, por favor, mucho ojo al utilizar y al interpretar las dimensionales, porque si no, pues van a estar mezclando peras con manzanas. La altura se mide en milímetros, el área en kilómetros cuadrados, D sub I, pues es la precipitación media capturada en esta estación, y como también es precipitación, nuevamente la calculamos en milímetros, y el área, pues el área total de la cuenca, como ya lo hemos visto en las clases anteriores en el cálculo de los parámetros morfométricos, como es un área, debería estar en kilómetros cuadrados. Por favor, espero estar siendo claro en las explicaciones. No he recibido ningún correo de ustedes, por lo tanto, me gustaría ser optimista y pensar que todo está siendo claro. Sí, pero si esto no es así, siéntanse en libertad de decirlo. Yo con mucho gusto vuelvo y repito lo que sea necesario. Entonces, si tengo en el numerador milímetros multiplicado por kilómetro cuadrado, ¿cuál sería el resultado del numerador? Pues algún número expresado en kilómetros cuadrados por milímetro. Y en el área tendría kilómetros cuadrados. Entonces, si tengo kilómetros cuadrados en el numerador y kilómetros cuadrados en el denominador, pues se eliminan esas dimensionales y solo me quedaría milímetros. Esa es la lógica de esta fórmula. Muy sencilla, ¿no? Es simplemente una división y eliminación de variables. A ver, entendamos que el método de los polígonos de Thyssen tiene ciertos principios fundamentales que debemos ir tratando de entender. Número uno, esta herramienta de Thyssen pues distribuye proporcionalmente una cobertura de puntos para generar polígonos de áreas de influencia definidas a partir de cada punto. ¿Qué significa eso? Sencillamente que cualquier punto, voy a regresar un poco a la zona de influencia, aquí estoy, cualquier punto que yo pueda observar dentro de una zona de influencia, por ejemplo esta que está en color rosa, cualquier punto que yo pueda elegir, se supone, con este método, va a tener los mismos atributos o características muy similares a los datos de la estación 4, ¿sí? Porque esta estación 4 influye en los datos de toda esta zona de estudio, ¿sí? Por eso se le llama zona de influencia, porque sus características van a ser representativas para toda esta región. A eso se refiere el principio número 1. Principio número 2. Cualquier ubicación dentro del polígono de Thyssen está más cerca de su punto asociado que de cualquier otra entidad de punto. A ver, vuelvo y repito. Voy a poner aquí el E3, el polígono que está en el centro de la cuenca. Cualquier punto que yo pueda observar acá siempre va a estar más cerca de su propia estación que de una estación externa al polígono. ¿Y eso significa qué cosa? Pues que existe mayor probabilidad de que ese punto se parezca más a su propia estación, en lugar de tener características similares a las demás estaciones. Principio número 3. Si esos puntos fueran, por ejemplo, centros de salud, vamos a cambiar un poco el cassette. Ya no piense usted en una estación meteorológica. Ahora piense que cada uno de estos puntos es un centro de salud, ¿sí? Un puesto de salud, un centro de salud, como usted le quiera llamar. Su poder de atracción podría ser medido a partir de su capacidad de servicio, por lo cual la influencia de cada centro será mayor cuanto más población atienda. ¿Qué significa esto? A ver, pongamos un ejemplo sencillo. Vamos a ver este E5 que está acá, el color morado. Si yo vivo, por ejemplo, aquí en los límites de la cuenca y necesito acceder a un servicio o un centro de salud, por lógica, ¿a dónde me iría?
¿Al E7 o al E5? Pues definitivamente me iría al E5 por cuestiones de distancia. Es mucho más probable por distancia que yo visite E5 que me vaya a E7. Pero en este caso estoy hablando de servicio, de centros de salud, estoy hablando de un servicio. Aquí también influyen otros factores, la calidad del servicio, la calidad de los médicos, la infraestructura, no necesariamente la distancia. Lo que estoy queriendo decir con esto, señores, es que el método de Thyssen, si bien es cierto que ha sido creado para llevar a cabo cálculos más en el ámbito hidrológico, también se ha utilizado para solucionar otros tipos de problemas que no tienen absolutamente nada que ver con la hidrología. Por ejemplo, las distancias hacia un centro de salud y la capacidad de atención que puedan tener estos establecimientos. Y así, si ustedes buscan en la web, posiblemente encontrarán algunas otras aplicaciones precisamente que se han basado en el método de los polígonos de Thyssen, porque al final lo que se busca, como ya lo mencioné hace unos instantes, es que los polígonos nos demuestren o nos representen algunos polígonos que van a tener una representatividad espacial de algún fenómeno puntual. Número 4, se utiliza para el estudio de la distribución espacial y temporal de variables hidrológicas. Aquí podemos hablar de temperatura, no necesariamente la precipitación pluvial, podríamos hablar de temperatura, de la capacidad de infiltración del suelo, de la capacidad de evapotranspiración, etcétera, ¿no? Cualquier variable de tipo hidrológico podría ser incluido en este tipo de método. Y como es pues una distribución espacial, pues por supuesto que también por medio de sistemas de información geográfico se pueden aplicar los polígonos de Thyssen. En un par de clics ustedes ya tendrían un mapa que nos pueda mostrar cómo se distribuyen los puntos, siempre teniendo la materia prima necesaria. ¿Cuál es esa materia prima? Pues la divisoria de aguas y los puntos geográficamente localizados por medio de un par de coordenadas geográficas. Continuando con los principios fundamentales, debemos recordar que cada polígono individual se convierte, como ya dijimos, en una área de influencia o en una zona de influencia específica, haciendo que el área de estudio se descomponga pues en un mosaico de diferentes áreas. Ustedes pueden observar acá en este esquema, cada punto representa una estación meteorológica. Como ya lo expliqué, se han unido por medio de líneas rectas. ¿Para qué? Para que esas líneas rectas se dividan con mediatrices y estas mediatrices, al momento de extenderlas o de expandirlas e intersectarlas, van a conformar los vértices de un nuevo polígono de Thyssen. Y así habremos formado, por ejemplo, para el punto o el triángulo A, pues esta zona de influencia, para el triángulo F, pues esta zona de influencia, y así sucesivamente. Ahora bien, la manera en que nosotros tracemos los triángulos va a tener una influencia en la representatividad de la distribución. ¿Cómo así? A ver, observen por favor la manera que se han dibujado aquí los triángulos, pues se ha tratado de que sean lo más equiláteros posible, es decir, se ha procurado mantener la equilateralidad de todos los triángulos en el plano cartográfico. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera dibujado los triángulos de una manera distinta? Por ejemplo, estos que usted observa en pantalla. Tengo dos triángulos diferentes, el rojo y el azul. Observen que también pudo haber sido una posibilidad, ¿no es cierto? Yo pude haber formado este triángulo con estos tres puntos, porque recordemos que uno de lo que dice el método es que se deben formar triángulos por medio de tres uniones, ¿no? De tres puntos. Pero usted puede observar que estos triángulos, el azul y el rojo, pues son demasiado irregulares. Pregunta de examen, ¿qué significa que un triángulo sea irregular? Pues sencillamente significa que no tienden a ser equiláteros, por lo cual, pues dentro de mi criterio técnico, yo voy a preferir no tomarlos en cuenta,
sino que únicamente aquellos que sí tienen esta característica. Muy bien, veamos ahora cuál es una de las ventajas de este método. Los polígonos proponen una mejor representatividad de la distribución espacial del fenómeno, lo que no sucede con el método de la media aritmética. Y aquí voy a presentarle a usted dos escenarios. El de la izquierda es el más recomendable para el método aritmético y en la derecha pues tenemos el más adecuado para los polígonos de Thyssen. Voy a dar un minuto, por favor, para que ustedes me digan a simple vista cuáles podrían ser las diferencias que ustedes encuentran así a grosso modo en estos dos esquemas. Noten que los polígonos son exactamente iguales, no así la ubicación de los puntos. Por favor, seamos colaboradores. Les estoy pidiendo el favor de que escriban su opinión, su criterio sobre qué diferencias se encuentran en este momento en pantalla. Voy a esperar. Muy bien. Hoy creo que no están muy colaboradores. A ver, recibí un correo. Norberto Ticún. Los polígonos D, B y C están fuera del polígono. Pues sí, efectivamente, los círculos D, B y C están fuera del polígono. Exactamente, esa es una buena observación, eh, pues entre estos dos escenarios, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho, Norberto, por su participación. Efectivamente, ese es un caso que se puede dar en algún momento que estemos estudiando la precipitación media de una cuenca. En el método aritmético, únicamente va a funcionar si todos los puntos que estamos estudiando, me refiero a las estaciones meteorológicas, están contenidas dentro de la cuenca hidrográfica. Si esto no es así, pues simplemente no podemos considerar aquellos puntos que están fuera de la cuenca, excepto que hubiese alguno que estuviera fuera, pero no tan lejos, ¿sí? Tal vez podríamos en algún momento tomar este criterio técnico, pero de lo contrario, únicamente los que estén dentro de la cuenca. Mientras que en los polígonos de Thyssen, pues no importa mucho que las estaciones estén fuera de la cuenca, porque en el momento que vamos a unirlos a través de rectas, pues vamos a ver que los polígonos de Thyssen en algún momento van a abarcar ciertas áreas de la cuenca. Entonces, por favor, este es un tip para ustedes en el momento que ustedes se encuentren ya en acción en el campo profesional y tengan que tomar una decisión, pues la pregunta sería por cuál se van a ir. ¿Se van a ir por el método aritmético o se van a ir por los polígonos de Thyssen? Yo le recomendaría, si no es el método de las isoyetas, váyase por el polígono de Thyssen si la ubicación de las estaciones está demasiado fuera de la cuenca. Aunque
pues si está dentro de la cuenca, usted sabe que el método aritmético es tan sencillo como sumar y dividir entre el número de estaciones. Es muy sencillo. Muy bien. Entonces, habiendo entendido toda esta parte introductoria que es teórica meramente, voy a presentar en este momento y le voy a pedir por favor su paciencia, su concentración para poder atención al video que les voy a presentar en este momento. ¿Por qué razón? Porque sí es importante que entendamos cuál es la teoría, cuál es la técnica que está detrás del método de los polígonos de Thyssen. Entonces, por favor, lo voy a compartir en este momento y les voy a suplicar que pongamos toda la atención posible. Recuerde que de aquí pueden venir preguntas de examen, entonces, por favor, ojo, mucho ojo. Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos de hidrología. Hoy vamos a continuar nuevamente con el tema de la precipitación media, explicando el segundo de los criterios que se utilizan para evaluar la precipitación representativa de un área geográfica de interés, comúnmente una cuenca hidrográfica. Comentábamos en la sesión anterior sobre el criterio aritmético. Hoy vamos a hablar un poco más de otros criterios. Vamos a hablar del criterio de los polígonos de Thyssen, el cual personalmente, y esta es mi opinión, lo considero el más versátil y que, bueno, pues tiene la particularidad de que nos permite asignar a una estación climatológica o pluviométrica propiamente un grado de representatividad dentro de una cuenca hidrográfica. Recuerden que el proceso de medición de la precipitación tiene las ventajas y las desventajas de que su emplazamiento puede ser o no representativo. Habíamos comentado que en el caso del criterio aritmético adolece de que si nosotros consideramos un número de estaciones relevantes dentro de una cuenca hidrográfica, su distribución realmente no importa. Y esas estaciones pueden estar tan cerca o tan lejos de esa cuenca hidrográfica y pueden tener la misma representación. Con el criterio de los polígonos de Thyssen se trata de corregir un poco ese aspecto un tanto adverso, y para ello se requiere hacer un análisis espacial de la ubicación de esas estaciones. Si alguien quiere estudiar un poco más sobre la hipótesis de este método, puede buscar en temas de matemática, de topología. Los polígonos de Thyssen tienen un origen un tanto matemático, no necesariamente propiamente nacieron para la hidrología. Y bueno, es un tema bastante interesante, pero bueno, vamos a enfocarnos principalmente a su aplicación en cuencas hidrográficas. Para ello, vamos a considerar que nosotros tenemos una cuenca, que bueno, aquí por su geografía, pues podemos plantear que tiene su salida en este punto. Este es una distribución geográfica de estaciones climatológicas bastante típica, en la cual nos encontramos que pues nuestra cuenca de interés solo tiene una estación al interior de la cuenca. Hasta ahora, en el curso, hemos hablado del proceso de precipitación. Pues recuerden que la observación del ciclo hidrológico, que nos habla de la distribución y la circulación del agua en la superficie terrestre, planteando esa superficie terrestre como aquella que acontece en la corteza, pero también en la parte correspondiente a los océanos. Hablamos de ubicaciones geográficas en las cuales hay emplazamientos fijos. Pudiera darse el caso que esos emplazamientos tengan una ubicación que no sea la más adecuada. Bueno, aquí me regreso un poco a la distribución anterior. Pensemos que a lo mejor si yo aplicara, por ejemplo, el método aritmético únicamente considerando aquellas estaciones que están dentro de la cuenca, pues tendría yo solo que considerar el valor de la precipitación en la estación C. Pero si yo no considerara las estaciones en la vecindad, pues me encontraría con que pues, no serían tan representativas, o a lo mejor estaré yo omitiendo ciertos datos de información. Regresando un poco al criterio de los polígonos de Thyssen,
muchas veces puede ocurrir que dentro de nuestra cuenca hidrográfica no hay información dentro de nuestra cuenca. Es decir, si yo quisiera aplicar el método aritmético, pues de una manera muy purista, pensando que a lo mejor estos puntos E, A, D y C están cientos de kilómetros lejos, pues yo solo tendría que ocupar este valor. Pero, por otro lado, si yo sé que estas otras estaciones pueden llegar a tener relevancia, bueno, pues tendría yo que buscar una manera de darles representatividad. El método de los polígonos de Thyssen se basa precisamente en eso, en evaluar espacialmente qué tanta representatividad tienen realmente estas estaciones. Es decir, devolver al método en el cual yo pienso que estas otras estaciones en la vecindad de la cuenca tienen influencia o no, el método de los polígonos de Thyssen sí me permitiría evaluar si estas estaciones que están en la vecindad tienen influencia o no en la cuenca de análisis o en el área geográfica de análisis. Para eso, bueno, hay que recurrir a ciertos conceptos de geometría que vamos a comentar actualmente. Lo primero que debemos hacer es unir mediante una triangulación, es decir, formando triángulos, aquellas estaciones de medición de la precipitación que van a formar los vértices de nuestros triángulos. ¿Cómo hacerlo? Siempre vamos a buscar una triangulación que nos dé los triángulos más equiláteros posibles, es decir, que sean los más regulares posibles. Aquí, por ejemplo, en la distribución que tenemos aquí, pues esta es la forma de dibujar una triangulación que nos permite tener esa equilateralidad, por así decirlo, entre estos triángulos. Yo pude haber hecho un dibujo de los triángulos de una manera diferente, tal vez uniendo C, D y A, pero lo que habría obtenido tal vez es una triangulación un tanto desigual. Desde luego que, y esa es una observación que hay que hacerle a este método, la manera en cómo hagamos la triangulación va a influir en cómo vamos a definir la representatividad de cada vértice, pensando en que cada vértice es una estación climatológica o pluviométrica en particular. Entonces aquí tenemos un inconveniente en el cual tenemos que apelar al criterio. Debemos buscar que la triangulación sea lo más equilateral posible. Si la distribución cumple con criterios de representatividad, eso no va a generar mayor problema. Como sea que la hagamos, obtendremos resultados confiables. Pero como usualmente ocurre, sobre todo en los países en desarrollo, tendremos que recurrir a una triangulación que sea lo más equilátera posible. Después de hacer esta triangulación, lo que vamos a hacer es generar las mediatrices de cada lado del triángulo. Y las mediatrices van a converger a un punto en particular. Estos son temas un tanto más de geometría. No nos vamos a detener mucho a realizar eso. Pero mientras más equilátero sea el triángulo, la convergencia de las mediatrices será al interior del triángulo. Mientras más inequilátero o desigual sea el triángulo, la convergencia de las mediatrices será fuera del triángulo, como se va a observar en el siguiente esquema. Bueno, aquí vamos a trazar dónde se encontrarían las mediatrices. Bueno, aquí en principio, pues a la mitad de cada lado del triángulo. Y estas van a tener un punto común a converger. ¿Hacia dónde van a converger? Bueno, van a converger a un punto aquel en el cual la proyección perpendicular del punto medio va a generar propiamente ese punto de convergencia. Como les decía, mientras más equilátero sea el triángulo, ese punto de convergencia va a estar al interior. Mientras menos equilátero sea el triángulo, va a generar al exterior. En estos tres triángulos pues queda bastante obvio que muy probablemente ese punto de convergencia de las tres mediatrices sea al interior del triángulo. Pero en este otro en particular, lo más probable es que quede fuera. Realizando esa generación de las mediatrices, detectaríamos unos nuevos puntos. Esos nuevos puntos van a generar nuevos vértices y esos nuevos vértices nos van a delimitar polígonos. Y esos polígonos son los polígonos que definió Thyssen. Aquí, por ejemplo,
estoy dando más detalle a la definición de aquellos polígonos que le van a permitir delimitar el área de influencia a la estación B. Para poder delimitar mejor las áreas de influencia de las estaciones E, A, D y C, habría que recurrir a información de estaciones que están más alejadas de la cuenca, pero que geográficamente o espacialmente, sería mejor hablar de ese término, nos permitirían delimitar. Aquí, bueno, pues estamos tratando de simplificar un poco, estamos indicando estos puntos en donde están generándose los vértices de los polígonos. Ya nos olvidamos de la triangulación, aquí estamos generando polígonos. Y estos polígonos, al unirse entre ellos, generarán, o más bien, estos vértices, al unirse entre ellos, generarán los polígonos. Aquí, por ejemplo, tenemos que el polígono de influencia de la estación B queda descrito por un cuadrilátero desigual, un trapezoide. Y en el caso de las demás estaciones, bueno, pues probablemente sean cuadriláteros, o sean pentágonos, o sean hexágonos. Ya dependerá de cómo es nuestra distribución espacial. Aquí es importante precisar que el área que nos va a importar analizar es aquella que queda, por un lado, dentro de nuestra frontera, que será la cuenca hidrográfica, y por otro lado, el polígono. Entonces, en el caso específico de la estación B, lo que nos va a interesar es el área que queda comprendida dentro de estos límites, pero también dentro de este parteaguas. Entonces, de manera similar, procederíamos con las estaciones vecinas. Aquí, por ejemplo, no tendría yo por qué generar forzosamente el polígono completo. Solo me bastaría con saber que para esta estación E, todo lo que no forma parte de la B ni de la A, forma parte de la E. Entonces, toda esta área que está aquí forma parte de la influencia de los resultados que se obtengan en la estación E. Y en la estación A, pues todo aquello que está entre lo que delimitan los polígonos y el parteaguas de la cuenca. Haciendo un razonamiento similar, obtendríamos una distribución como la que sigue, en la cual ya hemos delimitado cuáles son las áreas que le corresponderían a cada una de esas estaciones. ¿Y por qué es importante definir esas áreas? Porque esas áreas son las que nos van a dar el grado de peso de cada una de nuestras estaciones consideradas. En este caso en particular, estas 5 estaciones van a tener esta distribución de importancia en función de la distribución espacial. La estación B pues va a ser la más importante porque está dentro de la cuenca. La estación E y la D podrían ser las que le siguen en importancia, y la A y la C pues las que le siguen por su área. ¿Para qué nos sirven estas áreas? Bueno, nos sirven para aplicar la ecuación siguiente. El criterio del polígono de Thyssen plantea lo siguiente. Yo voy a sumar el producto del área de cada estación por la precipitación de cada estación, y eso lo dividiré entre la suma total de todas esas áreas. ¿Qué unidades tiene esta operación aquí? Unidades de área por altura de precipitación, área, altura de precipitación, entre el área total. Si observamos con cuidado cómo quedan las unidades descritas aquí, el área en el numerador y en el denominador se cancelan y el resultado nos dará una lámina de precipitación representativa. Aquí lo importante de resaltar es que lo más delicado para poder definir adecuadamente el método es conocer con suficiencia cuál es el área de influencia de cada una de las estaciones. Desde luego que puede haber inconvenientes. Por ejemplo, si una estación, me voy a regresar un poco para que quede un poco más claro, si una estación, vamos a pensar, la estación B deja de existir, pues el dibujo de polígonos que hice, pues deja de tener sentido. Pensando, analizando datos que pudieran aportarse con mediciones en ese punto. Por otro lado,
una de las ventajas que tiene el método de los polígonos de Thyssen es que si yo tengo que analizar datos de varios días, de varios meses o de varios años y mi distribución de estaciones no cambia, no es necesario volver a dibujar o volver a definir el área de influencia de cada una de estas estaciones. Es decir, no es necesario volver a plantear los polígonos. En revisiones de balances hidrológicos en donde se involucran varios periodos de tiempo, este método puede ser mucho más versátil que el del promedio aritmético y al mismo tiempo un tanto más preciso. Bien, por ahora sería todo en cuanto al método de los polígonos de Thyssen. Continuaremos más adelante. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hasta luego. Pues muy bien. Creo que con este video introductorio pues hemos entendido de una manera bastante clara en qué consiste el método de los polígonos de Thyssen. Además de este video que acaban de ver, vamos a hacer ahorita pues un ejercicio bastante sencillo que tiene como finalidad pues ir afinando un poco más las dudas que puedan ustedes todavía tener a este respecto. Por favor, si tienen dudas, las van ustedes planteando en el correo electrónico y vamos a procurar irlas desvaneciendo de inmediato. Así que veamos este siguiente ejemplo. Tenemos aquí en pantalla pues la imagen de la cuenca hidrográfica que trabajamos con ustedes hace algunas semanas por medio de sistemas de información geográfico. Ahí pueden ustedes apreciar la divisoria de aguas o el parteaguas. Pueden ver la red de drenaje sobre el mapa cartográfico y también, pues de manera aleatoria, de manera ficticia, hemos nosotros acá incorporado pues algunos puntos que representan las posibles ubicaciones de algunas estaciones meteorológicas. Definitivamente, este es un ejemplo nada más. La idea genuina debería ser que ustedes ubiquen cuáles son las localizaciones de las diferentes estaciones meteorológicas, ya sean las del INSIBUME, las de los ingenios azucareros o los de otros centros de investigación que puedan estar cercanos a las áreas de estudio que ustedes van a necesitar. La idea acá es únicamente ejemplificar cómo se haría pues un método de los polígonos de Thyssen. Entonces, veamos por favor que para cada punto que está aquí representado tenemos algunos datos asociados. Para la estación A, por ejemplo, tenemos una lectura de 1500 milímetros de lluvia, para la B 1700, para la C 850, para la D 1100 y para la E 650 y F también con 700 milímetros. Lo primero que yo puedo observar acá es que la variación entre los datos de precipitación entre las diferentes estaciones pues es bastante variable. Entonces, ese es un criterio número uno que estoy considerando en este momento. ¿Qué otro criterio voy a tomar en cuenta? Pues la localización de los puntos. Estoy observando que 3 puntos están dentro de la cuenca y otros 3 están fuera. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy por el método aritmético o me voy por el método de los polígonos de Thyssen? ¿Estoy tomando en cuenta acá la topografía del lugar o la orografía de la misma? No, no me interesa. Lo único que me interesa es saber si están dentro o fuera de la cuenca y la variabilidad de los datos. Si todos estuvieran dentro, pues me voy por el método aritmético porque me requiere un trabajo mucho más simplificado. Pero como no es el caso, tengo varios puntos que están fuera, mejor voy a preferir el polígono de Thyssen porque en el momento que yo vaya trazando los polígonos, me voy a dar cuenta que van a caer dentro del territorio. Entonces, ¿recuerda usted cuáles son los pasos esenciales de esta metodología? Voy a volver un poco atrás. Están los pasos esenciales. Recuérdelos, por favor. Número 1,
se unen los pluviómetros con líneas rectas, se trazan mediatrices, se prolongan esas mediatrices para intersectar y se calcula el área formada por las mediatrices para cada pluviómetro, es decir, se calculan las áreas de influencia. Y número 5, pues se aplica la fórmula que ya la mencionamos, inclusive en el video ustedes pudieron apreciarla, si pusieron atención, por supuesto. Entonces, vamos con el paso número 1. Aquí tenemos ya la unión de todos los puntos, tratando de mantener o conservar la equilateralidad de cada uno de los triángulos. Por favor, observen que este, por ejemplo, es casi un triángulo equilátero, es decir, que todos sus lados son iguales. Este también tiende a ser bastante equilátero. Este posiblemente no. Y este, pues un poco, ¿no? Pero también estoy observando acá algunas cosas importantes que yo, por favor, espero que usted en este momento las esté notando. Número 1. Pude haber dibujado una línea recta entre A y F, pero si hubiera dibujado una línea acá, ¿qué hubiera pasado con ese triángulo que se hubiese formado? Definitivamente no hubiese sido un triángulo regular, hubiera sido bastante desigual. Por lo tanto, no me conviene construir un triángulo de esa naturaleza. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque en el método de los polígonos de Thyssen se procura que los triángulos sean lo más regulares posibles. Entonces, tengo aquí este vértice de la cuenca que está fuera de los triángulos. Este otro que está arriba también quedó fuera porque no tengo, por ejemplo, otro punto u otra estación meteorológica por aquí arriba que me permita que quepa dentro de un triángulo. Pero no importa, en algún momento se va a crear una zona de influencia en estas regiones que supuestamente o aparentemente quedaron fuera del análisis. Y observo esta otra área que está aquí, bastante extensa en comparación a la cuenca total, que también aparentemente ha quedado fuera de la triangulación. No importa, todo está perfecto. No quiero que en algún momento usted se preocupe por esas cuestiones. Va a notar que las áreas de influencia casi siempre se van a conformar. Entonces, estas líneas prácticamente cubren el paso número 1, es decir, estamos uniendo los puntos sobre los cuales vienen las lecturas de los pluviómetros hacia la estación más cercana posible. Paso número 2. Con esas líneas rectas ya formadas, ahora voy a trazar las mediatrices a las líneas que unen los pluviómetros. Pongamos como ejemplo la recta que une el punto A con el punto E. Observe por favor que si la lectura de la distancia con una regla normal fuera de 12 centímetros aproximadamente, pues la mediatriz va a ir justo a la mitad de la línea. Pero recordemos que la mediatriz siempre se va a dibujar de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados con respecto a esta recta. Entonces, voy a hacer lo mismo con cada línea que he trazado en el paso número 1. En este segmento de recta, por ejemplo, si la distancia es de 10 centímetros, la mediatriz debería ir en el centímetro 5. En esta otra, si la distancia es de 8 centímetros, pues la mediatriz debería ir en el centímetro 4. Y como siempre, perpendicular con la recta que estoy analizando. Y pues puede usted auxiliarse de dos instrumentos básicos, una regla de 30 centímetros y pues una escuadra también de 30 centímetros o de 20 centímetros para poder hacer esta superposición de instrumentos y dibujar entonces la línea perpendicular. Y voy a hacer exactamente lo mismo con todas las líneas para calcular las mediatrices. Ahora creo que quedó quizá un poco más claro qué son las mediatrices, ¿sí? Con cada una de las líneas rectas que he trazado. Por favor, no se olvide de eso porque es importante. Paso número 3. Se van a prolongar, se van a extender, se van a estirar, como usted quiera asignar el sinónimo. Se van a estirar esas mediatrices de tal manera
que se puedan llegar hasta los límites de la cuenca. Observemos acá, por ejemplo, que esta mediatriz que está acá donde el cursor se ha extendido hacia los límites de la cuenca hidrográfica. Esta que está acá se extendió hacia el límite de la cuenca. Esta que está acá también se ha extendido hacia los límites de la cuenca hidrográfica, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Esta que está aquí, pues estaba muy cercana a al límite de la cuenca, por lo tanto solo la he extendido un poco más. Y esta que está acá, pues en algún momento la extendí también para abajo. ¿Con qué propósito? Para buscar la intersección con esta otra mediatriz que venía de este punto. Entonces, observe que la intersección de las líneas mediatrices ha formado nuevos vértices, como este que está acá, como estos que están acá, como este que está aquí, como este que está acá y este que está acá. Aquí es importante determinar el análisis técnico. Observe que algunos vértices cayeron dentro de la cuenca y otros cayeron fuera de la cuenca. Estos que cayeron fuera de la cuenca no me interesan. ¿Por qué razón? Porque el límite de la cuenca, es decir, el parteaguas, me va a dictar a mí cuál es el área más lejana que me interesa estudiar. Entonces, observe que aquí más o menos se han conformado estas áreas de influencia, estas zonas de influencia, como usted quiera llamarle. Entonces podemos decir que para la estación meteorológica A va a influir únicamente sobre este territorio, la estación B va a influir sobre este territorio en celeste, la estación C va a influir sobre este territorio, pero por favor note que a propósito yo no he hecho un recorte que respete el límite de la cuenca. ¿Por qué razón? Pues porque quiero explicarle que esta área, aunque forma parte de la zona de influencia, como está fuera de la cuenca, no me interesa. Únicamente me tendría que circunscribir entonces a los límites de la cuenca para determinar la zona de influencia de la estación C. La estación D es esta zona de influencia. La E es esta que está aquí en color rojo o fucsia. Y usted se da cuenta que la estación F pues también tiene una zona de influencia, pero que coincidentemente no ha caído dentro de la cuenca que estoy estudiando. Por esa razón, mi decisión como profesional es descartar o excluir por completo los datos de F, porque definitivamente no van a ser representativos de la cuenca o del territorio que estoy estudiando. Y pues estas zonas de influencia, señores, es lo que se conoce entonces como los polígonos de Thyssen. ¿Qué significa esto? Ya lo dije casi que al inicio de la clase. Cualquier punto que esté contenido, por ejemplo, dentro de C, va a tener características similares a la de la estación meteorológica C. También cualquier punto que esté contenido dentro de esa zona va a estar mucho más cercano a su punto representativo que a las otras estaciones. Entonces, por ejemplo, si me está diciendo acá que en la estación B, por ejemplo, se registraron 1.700 milímetros de lluvia, pues cualquier punto, por ejemplo, si aquí hay una comunidad que está a unos 50 kilómetros de la estación B, pues muy probablemente va a tener la misma caracterización de lluvia que el punto B. Cualquier punto que yo toque en esta zona de influencia se va a parecer mucho a B, pero no así cualquier punto de acá se va a parecer a C, que tiene una precipitación registrada bastante menor que B, casi la mitad, ¿no? Entonces usted puede ver acá con este ejemplo que lo que procura los polígonos de Thyssen es tratar de darle una asignación o una representatividad espacial a una determinada característica. Y en esta característica que estamos hablando, pues es la precipitación pluvial. ¿Está claro? Me gustaría, por favor, que ustedes me confirmen por correo si está claro lo que les estoy explicando o les estoy hablando en japonés, porque si es así, definitivamente voy a tener que programar de nuevo la clase.
Por favor, siéntanse en libertad de compartirme su experiencia. Si estoy siendo claro, usted me responderá que lo está entendiendo bien. De todas maneras, le repito que esta conferencia se está grabando. Usted la podrá descargar en diferido y podrá verla sin ningún inconveniente. Entonces, en el paso 4, ahora que ya tenemos determinadas las zonas de influencia, pues vamos a calcular las áreas formadas por los polígonos de Thyssen. ¿Cómo calculamos esta área? Recuerden ustedes que ya fue un ejercicio que hicimos en clases anteriores, lo hicimos por medio de sistemas de información, lo hicimos por el método de la cuadrícula, es decir, ustedes ya saben cómo calcular el área de un polígono. Y pues si ustedes tienen el recurso del planímetro, el digital principalmente, pues es muy sencillo como pasar la pequeña brújula o lupa, mejor dicho, sobre todo el perímetro del polígono para que el aparatito nos dé la lectura del área calculada. Aquí tengo ya nada más algunos datos ficticios, nada más para fines de ejemplo. Voy a decir que la estación A, el área calculada fue de 18 kilómetros cuadrados, la B 50, C 60, la D 45 y la E 35. Por favor, note que he excluido por completo la estación F porque ya dije que no me conviene. Y la sumatoria de todas estas áreas, pues me da 208, que sería la sumatoria del área total de la cuenca hidrográfica. Es un ejemplo nada más, ¿sí? Y entonces, ahora el paso número 5 es aplicar la fórmula que ya platicamos, donde decíamos que tenemos un numerador y tenemos un denominador. El numerador dice que es la sumatoria de todas las multiplicaciones de área por precipitación pluvial. Entonces, en el numerador voy a hacer toda esta serie de operaciones. Por ejemplo, 18 por 1500, que son los datos de la estación A, más 50 por 1700, que son los datos de la estación B, 60 por 850, que son los datos de la estación C, más 45 por 1100, que son los datos de D, más 650 por 35, que son los datos de la estación E. Y toda esa operativa me da 235.250 kilómetros cuadrados por milímetros. ¿Por qué razón, señores? Porque estoy multiplicando kilómetros cuadrados por milímetros. Por lo tanto, aquí no puedo eliminar nada. Las dos dimensionales tienen que quedar como resultado. Y en el denominador estoy colocando el área total de la cuenca, que dijimos que son 208 kilómetros cuadrados. Y aquí entonces sí puedo eliminar las dimensionales. Si tengo kilómetro cuadrado en el numerador, kilómetro cuadrado en el denominador, pues se eliminan entre sí y la respuesta me quedaría expresado en milímetros. Y el resultado de este ejercicio serían 1131 milímetros. ¿Cuál es la interpretación final de ese resultado? Pues es muy sencilla. Tomando de base los datos pluviométricos de las estaciones A, B, C, D y E, pues se calcula una precipitación media de 1131 milímetros en toda la cuenca hidrográfica que está bajo estudio, en una temporalidad X. ¿Por qué en una temporalidad X? Porque sencillamente, si ustedes han puesto atención, en los datos del ejercicio yo no he puesto en qué temporalidad se registró esta lluvia. Pudo haber sido en días, en meses, en semestres, en años. Entonces, la interpretación se tiene que dar conforme a la temporalidad en la cual vienen los datos que se han utilizado como materia prima. Pues bien, espero que el método haya sido lo suficientemente claro para ustedes. Ángel Leonel, buena clase, ingeniero. Le agradezco mucho, Ángel. La verdad que lo trato de hacer lo más ilustrativo para ustedes para que quede pues lo mejor posible, ¿no? Creo que aprovechar los recursos multimedia que nos ofrece la clase virtual también es algo que podemos aprovechar. Por lo tanto, con mucho gusto lo hago. Le agradezco siempre el comentario porque me anima a hacerlo mejor cada vez. Aquí están las preguntas finales. Pregunta número 1. ¿Cuál es la variable meteorológica más importante
que utiliza el método de Thyssen? Esta es una pregunta súper sencilla, espero que no tengan ningún inconveniente con ella. Casi que hablamos de ella cada 2 minutos. ¿Para qué sirve delimitar los polígonos de Thyssen? ¿Cómo se llama la línea que corta perpendicularmente y exactamente a la mitad la línea imaginaria que une dos puntos? ¿Cómo se pueden calcular las áreas de cada polígono configurado? ¿Y cuáles son las 3 variables que intervienen en la fórmula de precipitación en el método de Thyssen? Por favor, ponga atención a estas preguntas que le estoy planteando. Más o menos así va a ser la tarea número 2, pero donde se va a incluir Thyssen y se van a incluir las isoyetas. La tarea no va a ser práctica, va a ser teórica y van a venir preguntas parecidas a estas. Entonces, no son con el afán de perjudicar a nadie, por favor lo aclaro. Únicamente tiene que tener usted bastante claro el método para que entonces sus respuestas sean asertivas. Agradezco mucho su atención. Espero que la clase haya sido clara para ustedes. La he preparado especialmente para ustedes. Hemos llegado casi a la hora exacta. Faltan 5 minutos apenas. Suficiente para que usted se dé un descanso y llegue a su próxima clase si es que todavía tiene otra. Les agradezco su atención. Que Dios me los bendiga. Estamos siempre en contacto. Les deseo una excelente semana. Que todo les salga muy bien. Bendiciones.